Hay personas que no necesitan decir que sufrieron, ellas cargan esa verdad en el cuerpo. Andan despacio, como quien ya atravesó demasiadas tormentas internas para apresurarse por nimiedades. En los ojos, un cansancio ancestral. En los gestos, una contención casi litúrgica. Ellas no hablan de su dolor con facilidad, no por orgullo, sino por economía del alma. Saben que ciertas palabras no fueron hechas para contener abismos. Las reconoces por el silencio denso, por la forma en que escuchan, en que dudan antes de sonreír. Son como árboles que sobrevivieron al rayo, partidos por dentro, pero de pie. Carl Jung escribió que aquello que más necesitamos encontrar es a menudo aquello que más evitamos mirar. Pero ¿y si ya hemos visto demasiado? ¿Y si no solo miramos la sombra, sino que fuimos forjados dentro de ella? Este no es un guión sobre victimización, es sobre sobrevivientes, sobre aquellos que tocaron la muerte simbólica y regresaron sin aplausos, sin reflectores, con los ojos llenos de verdades impronunciables. Ellos no tienen tiempo para superficialidades. Aprendieron que la risa puede esconder desesperación, que la bondad puede ser una armadura, y que el amor, cuando no está sanado, hiere más de lo que salva. Esta es una inmersión en el comportamiento silencioso de los que ya perdieron casi todo, de los que construyeron refugio con los escombros de lo que un día fueron, de los que hacen de su propio sufrimiento un oráculo, incluso sin saberlo. Si eres uno de ellos, o si ya amaste a alguien así, este guión es un espejo, una ofrenda y un llamado, porque incluso las almas partidas tienen un camino de vuelta, y a veces, la cicatriz es el mapa más sagrado para encontrarse el propio nombre. No todo dolor comienza con un grito. A veces, nace en el silencio que se extiende más allá de lo aceptable, como una noche que se niega a amanecer. La herida original es aquello que nos moldea incluso antes de que tengamos conciencia de quiénes somos. No es un evento, es una atmósfera, un hogar en el que el afecto venía con condición, un toque ausente, una ausencia que gritaba más que cualquier presencia. Para muchos, el sufrimiento no comenzó con un abuso evidente o una tragedia abrupta. Comenzó con lo invisible, la negligencia emocional, la no validación de los sentimientos, la presión para ser fuerte demasiado pronto. Y ese tipo de dolor es insidioso. No rompe huesos, pero retuerce el alma. Jung comprendía que los complejos se forman cuando ciertos contenidos psíquicos no son integrados a la conciencia. Y pocos complejos son tan poderosos como aquellos nacidos de la infancia, enraizados en el arquetipo del niño herido. Crece sí, pero crece como si aprendiera a caminar con espinas clavadas en los pies. La herida original no se convierte solo en un fragmento del pasado, se convierte en un eje alrededor del cual la vida gira. El adulto que emerge de ese dolor es a menudo hipervigilante. Teme el rechazo, pero no confía en la aceptación. Busca el amor, pero sospecha de él. Anhela la intimidad, pero se sabotea a la primera señal de vulnerabilidad. Y detrás de todo eso, late una creencia central, forjada en el fuego de la experiencia: no soy suficiente. O incluso, no soy seguro. O peor, el mundo no es confiable. El comportamiento de quien sufrió demasiado es frecuentemente interpretado como frialdad, indiferencia o aislamiento. Pero en realidad es estrategia. Estrategia para sobrevivir a un mundo que ya los hirió demasiado como para entregarse de nuevo sin protección. Aprenden a mapear rostros, a prever cambios de humor, a evitar conflictos incluso antes de que surjan. Son, a menudo, empatas naturales. Pero esa empatía es menos don, más escudo. Porque cuando se siente todo el tiempo, es necesario saber qué filtrar para no ahogarse. El dolor antiguo también genera un tipo de sabiduría triste. La sabiduría de quien ya vio el fondo del pozo y ya no se impresiona con la superficie de las cosas. Esas personas rara vez se encantan con lo obvio. Buscan profundidad, porque saben que es allí, en el fondo, donde la verdad reposa y que solo la inmersión salva. Pero esa inmersión tiene un precio: la tendencia a la autoexigencia, la rigidez con los propios errores, la incapacidad de permitirse fallar. Se han convertido en sus propios verdugos, no porque deseen castigarse, sino porque aprendieron que el amor siempre viene después del dolor, y por eso,
internalizaron que quizás el dolor sea necesario para merecer cualquier cosa. Esa lógica, tan perversa como inconsciente, moldea relaciones, elecciones profesionales, la forma en que se miran al espejo. Quien sufrió demasiado tiene dificultad para recibir, porque todo lo que recibió, un día, cobró demasiado caro. Pero hay belleza en eso también, porque esa misma herida, cuando es vista con compasión, se convierte en el punto de partida para la transformación más profunda. La individuación, en el sentido junguiano, comienza aquí, en el momento en que miramos el dolor, no como enemigo, sino como iniciador. Y quizás sea por eso que las personas que cargan grandes sufrimientos son también aquellas con mayor potencial de curación. Porque como diría Rumi, la herida es el lugar por donde la luz entra en ti. Toda niña herida aprende temprano a esconder sus lágrimas, no porque quiera mentir, sino porque entiende, de forma visceral, que llorar no cambia nada. Entonces comienza a vestirse por dentro, y surge la persona, la máscara que protege, que organiza, que permite la supervivencia psíquica en un mundo que no acogió su dolor. Para Jung, la persona es la interfaz entre el individuo y la sociedad, la imagen que mostramos para ser aceptados. Pero para quien sufrió demasiado, esa persona no es solo un papel social, es un chaleco antibalas de afecto, un teatro cuidadosamente ensayado para no revelar el caos del backstage. Esas personas desarrollan personas altamente funcionales, el profesional impecable, el amigo siempre disponible, la pareja comprensiva, el hijo ejemplar. Aprenden a interpretar lo que el mundo espera, incluso si eso les cuesta su esencia. Y cuanto más perfectas sus máscaras, más invisible se vuelve el dolor que cargan detrás de ellas. El dolor antiguo enseña que ser quien uno es puede ser peligroso. Por eso, la persona se convierte en una armadura psíquica, no para brillar, sino para no sangrar. Y hay algo profundamente triste en esto. Las personas más heridas suelen ser también las más confiables, las más solícitas, las más adaptables. No por vocación altruista, sino por supervivencia emocional. Necesitan garantizar, a toda costa, que no serán rechazadas de nuevo. Pero la persona, por más refinada que sea, tiene un precio. Aleja a los demás y aleja al propio self. Porque cuanto más nos identificamos con la máscara, más olvidamos quiénes somos detrás de ella. Y quien sufrió demasiado ya se perdió tantas veces dentro de su propio laberinto emocional, que empieza a temer incluso su propia autenticidad. Muchos confunden la persona con la mentira, pero en realidad es un intento desesperado de ser amado de una manera que duela menos. Imagina a una niña que al intentar ser espontánea, fue ridiculizada. Aprende a calcular cada gesto, a prever las reacciones del otro, a moldear su afecto para no molestar. Esa niña crece, se vuelve adulta, pero sigue cargando el guión. Sigue pidiendo disculpas por sentir demasiado. Sigue riendo para romper el peso del ambiente. Sigue retraída cuando alguien se acerca demasiado. Y lo más trágico, ella misma cree que es esa máscara. El dolor no solo forjó su persona, colonizó su identidad. Por eso, muchos que sufrieron profundamente viven en constante disonancia interna. Se sienten solos incluso rodeados de gente. Se sienten falsos incluso cuando están siendo buenas versiones de sí mismos, porque el alma no se contenta con la representación, anhela la verdad, y llega un punto en que la máscara empieza a sofocar, cuando ya no hay forma de sostener la actuación, cuando el cuerpo enferma, los vínculos se desgastan, y el alma empieza a gritar. Ese grito, a menudo, viene en forma de crisis, depresión, burnout, insomnio, ansiedad crónica. Pero la crisis es también una invitación, es el inicio de la individuación, el proceso de rescatar el self de las manos de la persona, de descender al inconsciente, mirar a la sombra e integrar lo que fue desterrado, porque la verdadera curación no está en ser aceptado por los demás, está en permitirse ser íntegro, incluso con grietas. Jung decía que la persona debe ser algo que usamos, no algo que somos, pero para quien sufrió demasiado, este es un trabajo hercúleo. Desapegarse de la máscara significa enfrentar el miedo a ser herido otra vez, pero también significa la posibilidad, por primera vez, de ser realmente visto.
Y hay algo sagrado en ello, porque cuando un alma herida se permite ser auténtica, se convierte en un faro, no porque esté curada, sino porque está viva, presente, real. En cada alma herida existe una habitación cerrada con llave. Allí se esconden los gritos no dados, las palabras tragadas, los deseos prohibidos. Esa habitación, oscura y húmeda, es el territorio de la sombra, todo aquello que fuimos obligados a reprimir para sobrevivir emocionalmente. Jung nos alertó, la sombra es todo aquello que el individuo se niega a reconocer en sí mismo, pero que aún así insiste en manifestarse. Para quien sufrió demasiado, la sombra no es solo contenido reprimido, es un archipiélago entero de experiencias traumatizadas, moldeadas por la necesidad de adaptación. Alberga no solo la ira que no pudo ser expresada, sino también la vulnerabilidad que fue castigada, la ternura que fue ridiculizada, la necesidad de amor que fue ignorada. La sombra de los sobrevivientes es densa, y a menudo, sutil, se revela en patrones que se repiten. El sabotaje de relaciones que iban bien, la procrastinación crónica ante algo deseado, la elección inconsciente de parejas que reproducen antiguos abusos, el miedo a prosperar, a destacar, a ser feliz. Estos comportamientos no son fallas morales, son guiones psíquicos, son intentos del inconsciente de proteger al individuo de dolores que él ya no sabe que carga. Es como si la psique dijera, ya has sufrido demasiado. No vamos a permitir que te expongas de nuevo. Vamos a mantenerte pequeño e invisible, predecible. Así tal vez sobrevivas. Pero esa protección tiene un precio alto, nos aprisiona. La sombra, cuando no es reconocida, dirige nuestra vida por caminos tortuosos, no para castigarnos, sino para obligarnos a mirar lo que necesita ser sanado. Jung decía que la individuación pasa necesariamente por la confrontación con la sombra. Y esa confrontación no es estética, no es terapéutica en el sentido convencional, es un rito de paso, implica dolor, vergüenza, resistencia, pero también revela un poder oculto, porque aquello que rechazamos en nosotros mismos carga, paradójicamente, el núcleo de nuestra fuerza. La ira, cuando es integrada, se vuelve asertividad. La carencia, cuando es escuchada, se vuelve deseo legítimo de conexión. La tristeza profunda, cuando es acogida, se convierte en sensibilidad radical. La sombra en su esencia es una llamada a la totalidad. No quiere destruir quienes somos, quiere completarnos. Pero enfrentarla exige coraje, el coraje de aceptar que no solo somos luz, que somos también todo aquello que nos enseñaron a esconder, egoísmo, envidia, miedo, manipulación, debilidad. Y para quien sufrió demasiado, esa jornada es aún más desafiante, porque la identificación con la persona de sobreviviente puede convertirse en una nueva cárcel. Soy fuerte, dicen, pero a veces la fuerza es una forma elegante de evitar la inmersión en lo que todavía duele. Integrar la sombra es, por lo tanto, un acto de amor radical, es decirse a uno mismo, incluso esto que soy, incluso esto que escondí, es parte de mi historia, y merece un lugar en la mesa. No se trata de actuar como la sombra, sino de escucharla, de permitir que cuente su versión de los hechos, porque solo cuando el dolor es escuchado, deja de gritar, y en ese encuentro con la sombra, algo comienza a cambiar, el cuerpo se relaja, los patrones se disuelven, y una nueva energía comienza a circular, la energía de la autenticidad. La sombra entonces deja de ser enemiga, y se convierte en aliada. Una especie de guardiana interna, cuya función era proteger, pero que ahora finalmente puede descansar. El cuerpo no miente. Mientras la mente racionaliza, silencia, reprime, el cuerpo registra. Cada dolor no dicho, cada emoción sofocada, cada trauma que no encontró palabra, se convierte en tensión, se convierte en dolor de estómago, se convierte en insomnio, se convierte en cansancio inexplicable. Se convierte en peso en los hombros, nudo en la garganta, opresión en el pecho. El cuerpo es el primero y el último en saber, es el espejo del inconsciente, y para quien sufrió demasiado, se convierte en una especie de diario secreto, donde están escritas, con la tinta del tiempo, todas las dolores no narradas.
Carl Jung reconocía el cuerpo como parte esencial de la totalidad psíquica, no como una simple máquina biológica, sino como expresión simbólica del self. Para él, el inconsciente no habita solo en los sueños, habita también en las células, y se manifiesta a través de síntomas que a primera vista parecen aleatorios, pero que llevan mensajes profundos. El dolor de cabeza crónico, por ejemplo, puede ser la expresión somática de pensamientos que nunca pudieron ser organizados. La gastritis puede ser la angustia de tragarse todo, de no poder decir no, de anularse en nombre de la aceptación. Las tensiones musculares pueden ser memorias corporales de situaciones donde la única salida fue resistir en silencio. Quien sufrió demasiado desarrolla un cuerpo en estado de alerta, un cuerpo entrenado para la supervivencia. No se relaja, no se suelta, no se entrega, porque aprendió a menudo sin palabras, que el peligro puede estar en cualquier lugar, incluso en el afecto. Por eso muchos no pueden descansar incluso cuando están de vacaciones. No pueden respirar hondo incluso cuando todo parece estar bien, porque el cuerpo todavía está atrapado en batallas antiguas. Batallas que quizás terminaron por fuera, pero que continúan activas por dentro. Y cuando el dolor se acumula sin ser escuchado, comienza a gritar en otra lengua, la enfermedad. La enfermedad, en este contexto simbólico, no es castigo, es lenguaje, es el modo en que el inconsciente intenta romper el silencio. Escúchame, dice el cuerpo. Hay algo que necesitas sentir antes de que puedas sanar, pero la escucha del cuerpo exige un tipo de atención que la vida moderna olvidó cómo ofrecer. Una presencia delicada, sin juicio, sin corrección inmediata. El cuerpo quiere ser tocado con escucha. Quiere que su rigidez sea percibida, no como un fallo, sino como una defensa. No quiere ser arreglado, quiere ser comprendido. Y en ese proceso surgen lágrimas. A menudo, durante un simple estiramiento, durante una respiración consciente, durante un toque terapéutico. Porque allí, en la relajación de un músculo, está la clave de un recuerdo. Y el recuerdo, cuando se accede con ternura, se transforma. El cuerpo comienza, entonces, a dejar de ser campo de batalla y se convierte en templo. Y eso no sucede de una vez. Es un proceso de retorno, de reapropiación, de reencuentro con partes de uno mismo que estaban exiliadas entre las costillas, entre las vértebras, entre los suspiros contenidos. El cuerpo, cuando es escuchado, se transforma en aliado de la psique. Deja de gritar, porque sabe que ahora puede susurrar. Y cada susurro es un mapa, un camino hacia adentro, una invitación a la reconciliación. Porque la curación no es solo un proceso mental, es visceral, es encarnada, exige que se habite el cuerpo con la misma valentía con la que se exploran los laberintos del alma. Y para quien sufrió demasiado, ese retorno es doblemente sagrado, porque significa no solo sobrevivir, sino finalmente vivir. El amor es para muchos el lugar donde el trauma se revela con más furia, no porque el amor sea en sí peligroso, sino porque exige aquello que el trauma destruyó: confianza. Para quien sufrió demasiado, amar es despojarse de las armaduras que mantuvieron el alma en pie, es salirse del control, es permitir que el otro vea no solo la persona bien elaborada, sino el self herido, vacilante, marcado por cicatrices. Y eso a menudo es insoportable. Por fuera parecen tranquilos, maduros, profundos, pero por dentro, el corazón corre, tropieza, se contrae, porque toda aproximación despierta un recuerdo antiguo, el de que amar es tarde o temprano ser abandonado, traicionado, olvidado. El inconsciente no diferencia pasado y presente, reacciona basándose en el dolor no integrado. Así, incluso cuando están frente a alguien amoroso, esas almas heridas reaccionan como si estuvieran en peligro. Me va a dejar, me va a traicionar, esto es demasiado bueno para durar, algo en mí lo estropeará todo. Y entonces comienza el ciclo del autosabotaje. Comienza sutilmente, distanciamientos disfrazados de independencia, irritaciones injustificadas, críticas excesivas. Luego vienen las pruebas: provocar celos, desafiar la paciencia, poner a prueba el amor del otro. Todo esto con un objetivo inconsciente: confirmar que no son amables, que tienen razón al protegerse.
La mente dice que quieren cercanía, pero el cuerpo tiembla ante ella, porque en algún punto de la infancia o la vida, amar significó dolor, y la psique en su sabiduría distorsionada, prefiere la soledad al riesgo de la repetición del trauma. Jung comprendía que el amor verdadero solo puede surgir cuando el self es encontrado. Mientras estemos identificados con la sombra o con la persona, atraeremos relaciones complementarias a nuestras heridas, y no a nuestra esencia. Por eso, para quien sufrió demasiado, las relaciones son tan intensas como inestables. Oscilan entre el apego ansioso y el alejamiento repentino, entre la idealización y el desprecio, entre el deseo de fusión y el miedo a la aniquilación. La pareja se convierte en espejo y a veces en chivo expiatorio. Todo aquello que la persona no puede ver en sí misma, lo proyecta en el otro. Eres demasiado frío, me ahogas, nunca me entiendes, pero lo que hay detrás de estas acusaciones es siempre el niño que no fue acogido, que no vio su llanto escuchado, que no pudo confiar en los brazos que debían sostenerlo. Y así la intimidad se convierte en un campo de batalla donde el amor intenta suceder, pero es saboteado por miedos ancestrales. Aún así es en ese espacio donde la curación más profunda puede ocurrir, porque el amor no necesita ser perfecto, necesita ser verdadero, necesita ser un lugar donde la sombra puede existir sin ser castigada, donde la vulnerabilidad es recibida con presencia, donde el silencio es escuchado, donde el caos es aceptado. Para ello se necesita coraje, el coraje de quedarse, de mirar al otro y decir, yo también tengo miedo. Yo también tengo heridas, pero estoy dispuesto a construir algo más allá de mis traumas. Ese coraje comienza en el reconocimiento, en la honestidad brutal de decirse a uno mismo, sí saboteo el amor porque tengo miedo de perderlo, sí alejo a quien me ama porque me creo indigno, sí huyo de la entrega porque no quiero revivir el abandono. Es esa mirada desnuda la que inicia el proceso de individuación amorosa. Ya no más relaciones basadas en la carencia o en la reparación inconsciente, sino encuentros entre dos seres íntegros, aunque imperfectos, dos almas que se eligen no para salvarse sino para revelarse, y en ese tipo de amor el pasado no desaparece, pero es resignificado, porque amar a este nivel es mirar el propio dolor con ojos más tiernos, es percibir que el amor no llegó demasiado tarde, solo esperaba que estuviéramos listos para recibirlo. Hay un momento en que el sufrimiento acumulado ya no cabe más dentro del cuerpo, ni dentro de las palabras, ni dentro de las rutinas que intentan silenciarlo. Es cuando todo se derrumba, el matrimonio, la carrera, la fe, la salud, la aparente cordura. Desde fuera parece tragedia, por dentro es el inicio de algo que aún no tiene nombre, pero que ya pulsa, incluso en medio de los escombros. Jung llamaba a esto la noche oscura del alma. Es el colapso necesario que precede el nacimiento del self verdadero. No es un accidente de recorrido, es un proceso arquetípico, un rito de paso que la psique evoca cuando ya no puede vivir en la mentira de la adaptación. Para quien sufrió demasiado, esa caída a menudo no es la primera, pero es la definitiva, porque ya no se puede fingir que todo está bien, ya no hay forma de sostener las máscaras, las narrativas, las defensas. El abismo se abre, y es aterrador. Es el momento en que te miras al espejo y no reconoces a quién ves. Es el momento en que la fe se deshace en silencio, en que la voluntad de vivir se apaga, no como explosión, sino como velas al viento. Es el vacío, la desesperación, el grito mudo. Pero el abismo también es un portal. En el lenguaje junguiano, el inconsciente crea estas rupturas cuando hay algo esencial que necesita emerger, y esa esencia no puede nacer en un cuerpo ocupado por máscaras. Exige espacio, y el colapso, por más brutal que parezca, es el gesto radical de la psique diciendo, basta, no se puede vivir a medias, no se puede sobrevivir fingiendo vida. Es en ese lugar de oscuridad absoluta donde algo comienza a cambiar. El orgullo se disuelve. La arrogancia cede, las viejas certezas se rompen como cristal, y lo que queda es lo que siempre estuvo allí: el niño herido, el yo olvidado, el alma sofocada pidiendo respirar. El abismo no es castigo, es convocatoria, la convocatoria para una nueva vida,
más auténtica, más íntegra, más enraizada en el ser. Pero antes de eso, hay dolor, un dolor ancestral que aflora como olas, luto por todo lo que se perdió, ira por todo lo que fue tolerado, miedo a lo que vendrá, y en ese espacio vulnerable surge algo inédito: la escucha interna, el silencio que no reprime, sino que acoge, el vacío que no es ausencia sino matriz creadora. Jung diría que ese momento es la encrucijada entre el ego y el self. El ego herido, cansado, acostumbrado a controlarlo todo, percibe que ya no puede guiar la jornada. Y es entonces cuando el self, esa instancia más profunda y sabia de la psique, comienza a revelarse. A través de sueños, a través de símbolos, a través de intuiciones súbitas, a través de la sensación de que, a pesar del dolor, algo sagrado está sucediendo. Es aquí donde el colapso se convierte en bendición. No porque el dolor desaparezca, sino porque se vuelve revelador. El abismo muestra lo que importa, muestra quiénes somos sin los roles, muestra que la vida vivida en la superficie no es suficiente, muestra que el alma tiene sed de profundidad, de verdad, de reencuentro. Y para quien acepta el llamado, se inicia la verdadera jornada, ya no más en busca de éxito, de validación, de pertenencia externa, sino en busca de sí. Esa búsqueda no es lineal, no es cómoda, pero es sagrada, porque nos devuelve lo que se perdió, la integridad. Y al mirar hacia atrás, al otro lado de la travesía, lo que antes parecía ruina se revela como obra. No la obra que construimos, sino la obra que somos. Existe un momento, después de la larga noche oscura, en que algo comienza a emerger del silencio. No es euforia, no es optimismo forzado, es una serenidad extraña, casi incómoda, como quien despierta de un sueño turbulento y se da cuenta de que aún está vivo. Esa serenidad no viene de fuera, brota del fondo, de un lugar que el ego no puede mapear, que el lenguaje no puede definir, pero que el cuerpo reconoce como hogar. Es el self, la chispa intacta del alma, el núcleo divino que nunca fue tocado por el dolor, que siempre estuvo allí, esperando que todo se derrumbara para poder por fin revelarse. Carl Jung decía que el self es la totalidad psíquica, el centro organizador del alma. No es el yo idealizado, ni el yo adaptado. Es lo que somos cuando no queda nada más que la verdad. Y encontrar el self no es un evento, es un proceso de reconocimiento. No viene como luz espectacular, sino como un recuerdo antiguo, como si de repente nos acordáramos de algo que sabíamos antes de nacer. Ese reencuentro tiene sabor a silencio, a soledad plena, a una confianza que no depende de garantías externas. La persona que llega a ese punto de la jornada ya no es la misma, ya no busca el aplauso, no se apresura a llenar vacíos, ya no acepta pactos que exijan la mutilación de la propia alma. Hay un nuevo centro en operación, un eje que ya no gira en torno al trauma, a la persona o a la sombra, sino en torno a la integridad. No perfección, sino totalidad. No ausencia de dolor, sino presencia plena. El self lo reorganiza todo. Las relaciones cambian, los deseos cambian, el modo de estar en el mundo se transforma. La persona empieza a decir, no sin culpa. Empieza a elegir lo que nutre, no lo que impresiona. Empieza a vivir con más ligereza, no porque la vida se haya vuelto fácil, sino porque el peso de la mentira fue dejado atrás. El reencuentro con el self también despierta un nuevo tipo de amor. Un amor que no es carencia disfrazada, no es búsqueda de validación, es amor que emana, amor que reconoce, amor que no aprisiona, no exige, no condiciona. Es en este punto donde muchos empiezan a escuchar el alma del otro con más claridad, porque habiendo escuchado su propio dolor hasta el final, ahora pueden escuchar el mundo sin filtro, con empatía verdadera, con presencia radical. El self también es el guardián de la vocación, no vocación en el sentido profesional, sino en el sentido espiritual, aquello que vinimos a hacer en el mundo. Al reencontrarlo, la persona empieza a vivir de dentro hacia afuera. Las elecciones pasan a seguir un ritmo interno. Las acciones se convierten en expresión del alma, no más reacción al miedo. Y aún así, hay humildad, porque quien encuentra el self reconoce que no sabe nada,
que todo es misterio, y que la vida es sobre todo un proceso de escucha continua. Esa humildad no es sumisión, es reverencia, es la percepción de que existe algo mayor guiando todo, y que nuestra tarea no es controlar, sino alinear. Para quien sufrió demasiado, ese reencuentro es un renacimiento. Es como si el alma dijera, has sobrevivido, pero ahora puedes vivir. Y vivir en esta nueva etapa significa habitar la propia verdad, sin prisa, sin miedo, con la serenidad de quien ya atravesó el infierno, y descubrió, en lo más profundo, que era posible florecer entre las cenizas. Toda jornada iniciática culmina en retorno, pero no todo retorno es aparente. A veces, la persona que volvió de la noche oscura no es reconocida por los que se quedaron. Lleva una mirada diferente, más tranquila, más profunda, más llena de ausencia. Ausencia de lo que antes la consumía, ausencia de prisa, de vanidad, de ilusiones. Lleva el elixir, pero no lo exhibe, ya no necesita probar nada, porque lo que encontró no se mide, no se vende, no se explica, solo se ofrece. El elixir no es algo concreto, es una vibración, es la presencia de alguien que se conoce por dentro, que no teme el silencio, que no se inmuta ante el dolor ajeno, porque ya aprendió que el dolor es solo el nombre inicial del despertar. El mundo, sin embargo, rara vez está preparado para recibir a estos que regresan. Hablan de un tiempo que no cabe en los relojes, de una verdad que incomoda a los que viven de apariencias, de una paz que asusta a los apresurados. Muchos al regresar, se sienten extranjeros, intentan encajar de nuevo, pero perciben que lo que antes los movía ahora es vacío. El trabajo sin alma, los vínculos de conveniencia, los aplausos automáticos, todo pierde el brillo. Y es ahí donde comienza el verdadero desafío, vivir en el mundo sin perderse en él, compartir la luz sin apagar la propia llama, servir sin anularse. El regreso con el elixir es también una travesía. Ahora no del ego al self, sino del self a la colectividad, porque la sabiduría verdadera no se acumula, se comparte. Aquel que regresó de la noche oscura no se convierte en maestro, sino en servidor. No impone un camino, sino que ilumina posibilidades. No enseña con palabras, sino con presencia. Es alguien que escucha con el cuerpo, que abraza con los ojos, que sana solo por estar. Esas personas se convierten en guardianas de la profundidad. Sus gestos son pausados, sus palabras, medidas, sus elecciones alineadas a lo esencial. Y a menudo, no son comprendidas, porque la ligereza que cargan viene de un peso que pocos se atrevieron a sostener, y la firmeza que irradian viene de haberse despedazado, y haberse reunido, pedazo a pedazo, con ternura y coraje. Jung hablaba de que el símbolo de la individuación es el círculo, el retorno al punto de partida, pero en un nuevo nivel de conciencia. Aquellos que completan la jornada regresan al mismo lugar externo, pero con una visión transfigurada. Ya no ven con los ojos del trauma, sino con los ojos del alma. Saben que ya no hay vuelta atrás al antiguo yo, porque el antiguo yo era un reflejo, no una raíz, y ahora enraizados, respiran de otro modo. Viven de otro modo, aman de otro modo. Estos que regresan se convierten, sin querer, en sanadores simbólicos, no porque posean técnicas o fórmulas, sino porque saben esperar, saben acoger, saben sostener al otro en el dolor sin intentar arreglarlo, saben que cada uno tiene su tiempo, y que la noche oscura no puede ser apresurada, pero también saben que nadie necesita atravesarla solo, por eso su presencia es bálsamo. Su escucha es medicina, su silencio es oración. Son como pozos en el desierto, silenciosos, pero llenos, como velas encendidas en templos olvidados, como ecos de una verdad que muchos sienten, pero pocos tienen el coraje de vivir, y quizás ese sea el mayor don de quien regresa con el elixir, recordar al mundo que el alma existe, y que incluso entre ruinas, todavía hay camino. Hay una diferencia entre sobrevivir y vivir. Y hay una diferencia aún mayor entre vivir por inercia y vivir con alma. Aquel que pasó por la jornada del dolor profundo, que descendió al inconsciente y regresó con el elixir, comienza a percibir que su vida ahora ya no es una secuencia de hechos, es un mito en construcción.
Un mito no en el sentido de ficción, sino en el sentido junguiano, una narrativa arquetípica que lleva el destino del alma, una historia que revela el sentido profundo de la existencia, un camino que incluso cuando es oscuro, es verdadero. La redención del alma no es un milagro que ocurre en un instante, es un modo de estar en el mundo, es cuando el sufrimiento deja de ser culpa, deja de ser prisión, y se convierte en semilla, una semilla que germina una existencia coherente con quien se es por dentro. Vivir con alma es decir, sí a lo que late en silencio, es actuar incluso sin garantías, es elegir la integridad en lugar de la aceptación superficial, es permitir que la propia vida se convierta en un espejo de lo que fue conquistado internamente. Pero eso no significa ausencia de dolor, significa que el dolor ya no tiene el poder de definir, puede visitar, pero ya no gobierna, porque quien pasó por el proceso de individuación aprendió a bailar con las heridas, a honrar lo que duele sin confundirse con eso. Esas personas viven entre dos mundos. En el mundo visible cumplen sus roles con presencia, con responsabilidad, con ética, pero en paralelo hay un segundo mundo, el invisible, el simbólico, donde las decisiones se toman no por conveniencia sino por verdad. Y es en esa coexistencia entre lo externo y lo interno donde el alma se realiza. Porque no solo quiere trascendencia, quiere encarnación, quiere hacer del día a día un templo, quiere hacer de la rutina un rito. Redimir el alma es aprender a vivir como si cada gesto fuera sagrado, como si cada encuentro fuera un portal, como si cada respiración fuera una oración. El mito personal se revela en los pequeños detalles, en la forma en que se cuida el cuerpo, en la manera en que se mira a los ojos, en la elección consciente de no repetir patrones destructivos, en la decisión de incluso cansado, seguir amando. Y para quien sufrió demasiado, esto es una conquista, porque por mucho tiempo el alma vivió exiliada, escondida bajo capas de miedo, de autoprotección, de adaptaciones forzadas, pero ahora puede ocupar su lugar, no como reina que gobierna, sino como presencia que permea, como música de fondo que da sentido a todo. Vivir la continuación del propio mito es entender que todo lo vivido, cada pérdida, cada colapso, cada silencio, formaba parte de la alquimia. Nada fue en vano, ni siquiera lo que parecía muerte, porque el alma sabe transformar dolor en arte, vergüenza en sabiduría, trauma en legado, y cuando esa transmutación ocurre, la persona empieza a irradiar algo raro: coherencia. Vive como piensa, siente como habla, ama como desea ser amada. Esa coherencia es la firma del self, y su presencia en el mundo es como un faro, silencioso pero innegable. Un recordatorio vivo de que es posible vivir en verdad, incluso en medio del caos. Jung decía que ser íntegro es mucho más importante que ser bueno, y esa integridad, ahora puede finalmente ser habitada, no como conquista, sino como destino cumplido. La jornada termina aquí, pero como todo mito continúa, en cada decisión tomada con integridad, en cada gesto de compasión consigo mismo, en cada vez que se elige el amor no como huida sino como verdad. Porque vivir con alma no es sobre encontrar algo fuera, es sobre recordar quiénes siempre fuimos, y permitir por fin que esa esencia sea vivida, íntegra, profunda e irreversiblemente libre.